Permítanme brindarles en esta noche un afectuoso saludo, dándole la más cordial de las bienvenidas a una historia más. Esperamos sea de su completo agrado. Una de las curiosidades que encontramos en Aguadas nos dice que el camino más antiguo por donde entraron los arrieros y colonizadores, procedente de Sonsón y Abejorral, es el camino que va hacia el sitio conocido como La Betulia. Luego estos peregrinos seguían su marcha hacia el corregimiento de Arma. Esta noche contaremos, entre otras curiosidades para recordar, las instituciones o empresas que, aunque ya no están por el paso de los años, las generaciones pasadas recuerdan con nostalgia y mucho cariño. Esta historia fue contada el 2 de marzo del año 2015 y nos referimos en primer lugar a las famosas bombas de gasolina antiguas que existieron aquí en el municipio de Aguadas. Una de ellas estuvo ubicada por el sector de Buenos Aires. Los invito para que estén atentos a nuestros invitados que nos darán el testimonio de lo que en el ayer pasó y que en el hoy hacemos presente. Bienvenidos. Los dispensadores de gasolina tuvieron sus orígenes hacia 1885 en Indiana, en los Estados Unidos, cuando un humilde campesino, Silvanus Frelow Bowser, antes de irse a su trabajo, fue al pozo de su casa para sacar agua. Le fue imposible lograrlo debido a que el frío de la noche había congelado las cuerdas de la polea que levantaba el balde del fondo del pozo. Inmediatamente pensó en una solución para este problema. Construyó una bomba sencilla que con cada movimiento de la manija extraía una cantidad determinada de líquido. Lamentablemente no funcionó para la extracción de agua del pozo profundo, pero dio origen a los dispensadores de gasolina. En Aguadas existían carros que utilizaban este combustible e invitamos a nuestro programa a don Conrado Vargas, quien conoció de primera mano la bomba de gasolina que existió por Buenos Aires, y estas son sus apreciaciones. Pues de esa bomba de gasolina pues es igual a la que tenemos ahí en la foto, era la bomba que manejaba don Elías Márquez en esa época. Ahí a un lado tenía un cárcamo y estaba la chiva de Carlos Pucho, que llamamos por apodo, que viajaba a La Pintada llevando la leche desde aquí para abajo, viajaba todos los días a La Pintada. Recuerdo de una familia Castaño, me parece que junto con una familia Arroyave que vivía enseguida de mi casa, que es ese mono que hay ahí, el más monito, ese es un muchacho Arroyave, hijo de María Arroyave. Y el otro sí no recuerdo, me parece que es de una familia Castaño. Muchachos que se mantienen ahí en la bomba, pues eso era como el encuentro de nosotros para jugar, para esas épocas, con los Herreras, con un muchacho Patiño que lo llamábamos por apodo Bolillo, con José Martínez, con Augusto González. Bueno, por ahí vivía también don Ariel Londoño, el papá de la señorita Dora vivía por ahí cerquita. Y todos nos reuníamos por ahí a joder en esa bomba, como dice el cuento, a esperar que subiera el ganado los miércoles para dejarlo derrotar y podernos divertir. Ahí se tanqueaba, era la única bomba que existía. Entre ellos estaba la chiva de don Luis Romero, estaba la chiva de don Elgar Estrada, que era de Arma, que yo más recuerde pues, en esa época. Lo mismo que la de Pucho, la de don Nicanor, me parece que era la que llamaba. Luego pasó a ser de Carlos, de un señor don Carlos, que todavía está vivo y en Manizales. La bomba trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso utilizaba pura gasolina y los aceites que les vendían a ellos venían en unos galoncitos de cuarto. Esta foto me recuerda mucho, es una foto de más de 65 años, creo yo, porque ahí en esa foto se encuentra mi señora madre y se encuentra doña Carlina Castaño, hermana de don Martín Castaño, que tenía un almacén, lo que es hoy enseguida de lo mío, que hay una panadería. Ahí era el almacén de don Martín. Y la señorita Carlina Castaño era la que iba a recoger la plata que daban las chivas cuando bajaban para Medellín
entre esos los buses de Autolegal, que eran buses con bancas fijas, ¿sí? Había un señor, don Otoniel, de un bus de Autolegal que me acuerdo, que era para todo: hola mijito, ¿qué más mijito? ¿Sí? Ese señor ya muerto pues hace muchos años. Y las chivas tanqueaban ahí, más que todo que yo recuerde, pues así los carros que pasaban ahí eran de Arauca. De pronto había una guerra muy berrionda con Sideral y Autolegal, guerrearon mucho para coger la vía. Y pero siempre tanqueaban en esa parte. En su noticiero del canal Teleaguadas, viejos recuerdos en el Aguadas del ayer. Antigua bomba de Buenos Aires. En la época de los años 30 se trajo el primer carro a nuestro municipio de Aguadas. Era necesario crear especies de bombas repartidoras de combustible para brindarle gasolina para los diferentes menesteres en el Aguadas, que poco a poco se iba expandiendo. Se dice, por ejemplo, que esta antigua bomba de gasolina estuvo ubicada en la salida del sector de Buenos Aires. Aquí los jóvenes trabajadores posaron para la foto del recuerdo. Otra de las curiosidades que nos atañe en esta noche se refiere a los carteles o letreros ubicados en sitios estratégicos en Aguadas, que brindaban una excelente información de primera mano o simplemente dan la bienvenida a esta ciudad de las brumas. A medida que fueron pasando los años, era muy común por parte del gobierno nacional realizar censos poblacionales para saber aproximadamente el número de habitantes de cada población. Según reportes del cual, el DANE para el año 2020 en Aguadas somos cerca de 23.048 habitantes. Pero como dato curioso, según un viejo cartel que se ubicó en la salida para Buenos Aires, se dice otra cosa. Continuamos disfrutando de este espacio creado para recuperar en algo la memoria histórica que se nos ha ido perdiendo a causa de la modernidad. Frente a este tema poblacional, nos dimos a la tarea de preguntarnos ¿qué es un censo nacional de población y de viviendas? Encontramos la siguiente respuesta. La palabra censo proviene del latín census y es en sí el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado. Sus fines son netamente estadísticos y su objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Con el transcurrir de los años, los censos poblacionales han ido avanzando y por supuesto se han ido modernizando. Una vez realizado, permite obtener datos que son indispensables para el estudio de la evolución de la población, buscando contar todas y cada una de las viviendas, los hogares y las personas, para conocer de esta manera las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales. Generalmente se realizan puerta a puerta con personas debidamente identificadas y en el municipio se nota que ha venido disminuyendo el número de habitantes tanto de la zona urbana como de la zona rural en el municipio. Esta situación se debe a la disminución del número de integrantes de los hogares, a la búsqueda de mejores oportunidades para los hijos en las grandes capitales o querer salir adelante y progresar. Encontramos una fotografía del recuerdo que fue ubicada a la salida para la ciudad de Medellín, sector Buenos Aires, y mostraba claramente el número de habitantes, la altura sobre el nivel del mar del municipio, la temperatura promedio, las distancias en kilómetros entre Aguadas, Salamina, Aguadas, Manizales, Aguadas La Pintada y Aguadas Medellín, respectivamente. Esta fue una manera de mantener informada no solamente a la población misma, sino a los que llegaban a visitar estas tierras bicentenarias. También don Conrado Vargas nos cuenta algo de esta fotografía del recuerdo, donde aparece su señora madre e incluso
él mismo en su niñez. Mi mamá se llamaba Graciela Vargas. Es un letrero que estaba a un lado de la Virgen, en la salida para Arma, y allí, como se puede ver, teníamos una diferencia entre Medellín y Manizales, partiendo de aquí de Aguadas, de un solo kilómetro, o de 5 kilómetros, si no estoy mal. Espérese, yo la miro bien y la recuerdo. ¿Quién es ese Sí. niño pequeño? Hábleme más de ese niño del Currao. Manizales eran 128 kilómetros y a Medellín 127 kilómetros. Como se puede ver, a Salamina eran 52 kilómetros y a La Pintada 45 kilómetros. En esa época pues se hablaba que teníamos 50.000 habitantes, pues no sé. Ese joven que está ahí es suscrito, Conrado Vargas, tenía por ahí más o menos unos 5 o 6 años en la época. No, estábamos ahí, no recuerdo si era que cuando pasaba la señorita Carlina, invitaba a mi mamá que bajaran hasta la Virgen para sacar la plata que, como le digo, le depositaban las chivas. Por lo regular, y la recuerdo mucho, la chiva de don Elgar Estrada, una chiva blanca, o una línea pues, sí, que nosotros llamamos chiva, y ahí siempre se bajaba él o el ayudante y le recogían a cada pasajero que les diera la limosna para echarle a la Virgen. Y por la tarde ella iba y sacaba la plata para traerle al cura. Hombre, pues son gratos recuerdos que uno tiene de su niñez, recordar esa época en la que departíamos con adultos, con la gente y éramos respetuosos en ese sentido, de tratar las personas y de inmensa alegría, la verdad es esa. ¿Por qué se fue diezmando la población en Aguadas y dice que somos 50.000? Bueno, yo no, pues ahí no podría decir porque la realidad es que yo considero que en Aguadas, de pronto ese es un dato inflado porque en esa época yo no creo que hubiéramos 50.000 habitantes. ¿Qué pasa? En Aguadas se han hecho varios censos. Entre esos censos estuve yo en uno de ellos como empadronador, que se llamaban, y la realidad es que no nos daba eso. Luego vino un señor Carlos Candia y volvió a subir, aprovechando esta misma foto, volvió a subir a 50.000 habitantes en Aguadas. Yo toda la vida he considerado que Aguadas tiene por ahí un promedio entre 20, 25, máximo 30, 32.000 habitantes. Y ahora pues de pronto puede haber un poquito más por la población flotante que ha venido a través de las aguacateras, de las empresas que se han traído, como en el caso de Arma con Orofrut, que es una empresa de cítricos. Pero yo no creo que realmente en esa época no había como una reglamentación, como una cuestión para colocar los avisos. Ese era un aviso que colocaban ahí y colocaban, yo creo que aproximadamente las cosas. Veamos ahora antiguos datos de nuestro municipio de Aguadas. Era muy común que las personas se tomaran una foto para guardarla de recuerdo de los antiguos avisos que daban datos concretos de la creciente Aguadas. Número de habitantes, por ejemplo, la temperatura promedio, metros sobre el nivel del mar, distancias en los recorridos a distintas capitales de nuestro país y municipios vecinos para así poder calcular el tiempo del recorrido. Tengo para contarles que la década de los años 70 marcó en Aguadas el surgimiento de diferentes agrupaciones o instituciones de servicio a la comunidad. Según el boletín número 1, con fecha 1 de junio de 1977, enviada al grupo número 10 de Aguadas Pipintá, nos dice que ya estaba conformada en el municipio la tropa Boy Scout. Ellos, inspirados en su fundador Baden-Powell, se unieron para apoyar momentos especiales de servicio a la comunidad de aquella época. Conozcamos algo de la historia de los Boy Scouts en Aguadas. Corría el año 1907 cuando un general de la Armada, Robert Stevenson Baden-Powell, nacido en Londres, Inglaterra, en 1857, se convertiría en el padre fundador del movimiento Scout. En 1908,
Baden-Powell publicó un libro basado en su esquema e ideas para la capacitación de niños en forma didáctica y en dibujos que explicaban todas las intenciones que tenían para formar a las nuevas generaciones para la vida y para el servicio de la comunidad. Los Boy Scouts son los actores principales de un movimiento juvenil basado en el aprendizaje de valores como la solidaridad, la ayuda mutua y el respeto. Su propósito es ayudar a los jóvenes a formar su carácter y construir la personalidad, al mismo tiempo su desarrollo físico, mental y espiritual. Este tipo de formación permite contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basados en la promesa y la ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor, donde las personas se sienten realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Generalmente el movimiento Scout saluda con la mano izquierda, porque en África Occidental el apretón de mano izquierda es un símbolo de distinción reservado para el jefe y sus seguidores más cercanos. Fue Baden-Powell quien introdujo este saludo como un privilegio de los Scouts. Esta tradición afirma que los Scouts se saludan con la mano izquierda, ya que esta es la mano del corazón. El movimiento Scout pone énfasis en actividades lúdicas con fines educativos, actividades al aire libre y el servicio comunitario, con el objetivo de formar el carácter y enseñar de forma práctica los valores humanos. Dentro de la organización Scout se conocen jefes de manada, jefes de tropa y jefes de grupo. En Aguada se vivió por la década de 1957 un primer movimiento Scout, donde se seguían al pie de la letra los principios del escultismo. Los docentes y sacerdotes del Colegio Francisco Montoya estaban atentos a la formación impartida a los jóvenes, integrantes deseosos de aprender normas para la vida. Se conoce una revista en forma de aventuras que se distribuía únicamente entre quienes se formaban en esta agrupación. Contemplemos algunas de estas páginas. Tras el surgimiento de la tropa Boy Scout en Aguadas, podemos afirmar que fue en sí un movimiento de niños y de jóvenes que utilizaban uniforme caqui. La formación era constante y servía para toda la vida. Encontramos a uno de esos integrantes de este grupo, se trata de José Albeiro Osorio Arias. Lo invitamos a nuestro programa para que nos dé su testimonio de lo que significó para él pertenecer a este especial movimiento surgido en Inglaterra. Además nos amplía un poco el tema relacionado con los cargos obtenidos y los campamentos que los Boy Scouts realizaban en el municipio de Aguadas. Que me acuerde, yo pertenecía al grupo de los Boy Scouts, eso más o menos como en 1974, ingresé como aspirante. Estuve ahí en la tropa, se llamaba Tropa Scout Pipintá número 10. Y luego ya al cabo de unos años ya fui ascendiendo. Eso pasa uno para mejor decir, la tropa está dividida en patrullas. Cada patrulla se componía por ahí de 10 unidades. Y teníamos guía y subguía. Entonces uno va ascendiendo de aspirante, pasa para allá los 3 meses más o menos, pasamos a ser Boy Scouts. Boy Scouts era que en aspirante se usaba la pañoleta acá en el hombro, en el lado izquierdo. Cuando ya pasaba a ser Boy Scout se pasaba la pañoleta acá al cuello.
ya era oficialmente un Boy Scout, o sea, una persona ya con un poco de experiencia que aprendía sobre lo que era el escultismo. Y así se iba ascendiendo hasta llegar a ser a jefe de tropa. Bueno, yo ingresé a la tropa de Boy Scouts por medio de... Había un sobrino mío que pertenecía a ese grupo y yo veía pues las actividades que hacían en la calle. Las actividades las hacían con los niños, enseñaban, jugaban, había deporte, les enseñaban muchas cosas. Entonces, pues eso me gustó y se salía a campamentos, como supervivencia en el campo. Entonces, pues eso me animó y yo, no, pues, yo voy a ver si me dan permiso en la casa, yo dentro también. Y así fue y eso pues se pasaba muy bueno. Ahí aprende uno lo que es, por ejemplo, señales, o sea, había poco de señales de tránsito, señales con pito, o sea, órdenes con pito, para mejor decir. Y eso servía porque, por ejemplo, digamos en el campo, no hay acceso a otro lado, digamos en un camino para uno dirigir la gente. Ah, que vea que fulano, que eche para la izquierda, eche para la derecha, que avancen pues o paren, ¿cierto? Entonces, esas órdenes se daban con un pito. Y cada silbato tenía su significado. Que voltear a la derecha, a la izquierda, subir, bajar, que avancen, paren, ¿cierto? Bueno, y aquí en el pueblo lo que realizamos nosotros era, por ejemplo, trabajamos en las procesiones. En las procesiones no faltan los Boy Scouts. Para desfiles. Se salía a siembra de árboles. Nosotros sembrábamos árboles aquí en la salida del pueblo, de estos árboles que hay ahí ahora por la Virgen. Aquí en la salida para Arma fueron árboles sembrados por los Boy Scouts. Los repollos grandes que hay ahí, eso fue sembrado por nosotros. ¿Cómo era el uniforme, Albeiro, en ese momento para los Boy Scouts? El uniforme era pantalón y camisa caqui, café, ¿cierto? La pañoleta roja con ribete café. Y cargamos un yugo. Eso es un nudo que se hace con una fibra gruesa o que es como un plástico. Bueno, y entonces cargamos la pañoleta con el yugo. Y los distintivos que teníamos era una flor de lis pegado acá en el bolsillo izquierdo. Una flor de lis. Y llevaba la camisa también unas barras que dependían si era según lo que representaba la unidad. Por ejemplo, el aspirante se distinguía porque llevaba la pañoleta debajo del brazo. El Boy Scout se distinguía porque tenía su pañoleta bien puesta. El subguía, que era uno de los que manejaban el grupito de 10 unidades, ese tenía una barra blanca acá, en el bolsillo, que eso significa que era un subguía. Las dos barras blancas, una acá y la otra barra blanca acá, significaba que era un guía de patrulla, o sea, del grupito. Ya había otro guía mayor, que ese era el encargado de los guías de patrulla. Y a la vez también, ¿cierto?, de los grupos. Y ya estaba el jefe, o sea, el jefe de tropa, ya el encargado de todo el grupo en general. Y para los informes se iban en escalas.
Por ejemplo, el subguía le pasaba el informe al guía y el guía al guía mayor y este a la vez al jefe superior. ¿Qué cargo llegó a ocupar usted como integrante de los antiguos Boy Scouts? Y de pronto puede mencionar a algunos compañeros que hicieron parte de esa tropa en aquella época, los años 70. Bueno, yo llegué hasta el cargo de jefe de tropa, se llamaba, primero tuvo el nombre, nos asignaron un número en Manizales, en la regional de Manizales, que era tropa Pipintá, no, tropa número 34, así figura por ahí en ese documento que hay por ahí. Tropa número 34, pero ya luego eso era tropa, quedamos como tropa Scout Pipintá número 10. Se llamaba así, o sea, uno para escribir una misiva para la regional, se escribía tropa Scout Pipintá número 10 de Aguadas, Caldas, Colombia. Nuestro lema, siempre listos. Tropa de los Boy Scouts. En la época de los años 80, Aguadas contó con varias tropas de Boy Scouts que representaban una importante colaboración en las diferentes actividades sociales en nuestro municipio. Los sacerdotes, por ejemplo, apoyaban esta importante obra que involucraba a los jóvenes el amor por el servicio a los demás. Sir Baden-Powell definió la lealtad, la negación y la pureza como las 3 virtudes del Scout. Esta es en sí una organización que permite a niños, niñas y jóvenes descubrir el mundo más allá de la escuela, aprender de los demás y compartir experiencias que complementan su formación, a través de autoconocimiento, ayudando a otros descubriendo y aprendiendo y respondiendo a las necesidades del mundo del siglo XXI. Con su eslogan "Siempre listos", tuvimos la oportunidad de ver a este grupo de niños y de jóvenes haciendo parte de algunas actividades de la comunidad y realizando campamentos al aire libre en algunos sectores del municipio de Aguadas, como Monserrate, por ejemplo, donde se enseñaban valores y métodos de supervivencia. Otro de los integrantes de esta agrupación en Aguadas fue Marco Tulio Mejía, a quien quisimos invitar a nuestro programa para que nos amplíe de una forma más detallada el surgimiento de los Scouts en Aguadas. Bienvenida teleaudiencia de este apreciado canal. Mi nombre es Marco Tulio Mejía García. Agradezco la invitación de Jorge Hernán Ramírez, conductor de este espacio televisivo, para presentar una breve reseña histórica sobre los Boy Scouts de Colombia, movimiento juvenil internacional que pretende la formación integral del individuo mediante actividades de grupo y la vida en contacto con la naturaleza, que fue fundado por Robert Baden-Powell. Este movimiento tiene su propio himno y como símbolo una flor de lis, siendo su consigna "siempre listos". Saludan con la mano derecha poniendo el dedo pulgar sobre el meñique y alzando los otros 3 significando lealtad, pureza y abnegación. En Aguadas se formó un movimiento scout por los años 70, siendo sus principales gestores Alfonso López Gutiérrez, que paz descanse, presbítero Orlando Martínez, quien además era el capellán de la tropa Scout, César Morales, Albeiro Osorio, Jorge Estrada Valencia, Manuel Gómez, Rubén Darío Duque Gaviria, entre otros, quienes habla como jefe del movimiento durante 16 años. Quienes organizábamos encuentros juveniles para asistir a fogatas, donde se practicaban diferentes juegos dentro de una sana convivencia. Además salíamos al campo durante varios días, siempre con el permiso de los padres de familia, con la finalidad de disfrutar de la naturaleza, el medio ambiente y aprender de la vida rural. Además, se hacían obras de carácter social, cultural y deportiva, pues teníamos grupos de teatro, fútbol, básquetbol,
así como declamadores, cantantes, etc. Ayudábamos en la organización de la Semana Santa, desfiles y demás actividades que se realizaban en el pueblo. En la actualidad no existe un movimiento de tal naturaleza, puesto que los jóvenes se preocupan más por las redes sociales, desligándose de ocuparse en aspectos más alegres y dinámicos, el amor, la armonía social y familiar, la sana convivencia, la cultura, etc., que eran propósitos del Grupo Scout a fin de que las juventudes tuvieran esparcimientos sanos, saludables y amigables. Es así como se participó en un jamboree mundial en Chinchiná, que es la reunión de scouts de muchas partes del mundo, cuya experiencia de la vida en grupo, la convivencia, el respeto mutuo y la dinámica de cada uno de los participantes para demostrar la idiosincrasia de los pueblos, así como sus costumbres. Bueno, creo que con esta breve ilustración se han ya dado cuenta de lo que es el movimiento Scout de Colombia y de lo que fue el movimiento Scout en nuestra hidalga ciudad. Gracias a nuestra querida teleaudiencia, bravo por los Scouts de Colombia, siempre listos y hasta pronto. Con el lema Siempre Listos, se destacaron por su invaluable entrega y colaboración en todas las obras sociales que necesitaban de su presencia. Los actos cívicos del municipio, por ejemplo, siempre contaron con su invaluable presencia. Los más pequeños se contagiaban con el ánimo de los adultos que buscaban los medios y los recursos necesarios para poder sostener la obra tan importante. Se conoce en Aguadas que el año 1978 es el año del cual se conoce como nacimiento de este grupo de jóvenes Boy Scouts, cuyas imágenes quedarán para el recuerdo de quienes hicieron parte de los Scouts en nuestro municipio y en el Aguadas del ayer. Este es un informe para su noticiero del canal Teleaguadas, Jorge Hernán Ramírez Torres. El escultismo es una filosofía de vida en la que se enseña el respeto por la naturaleza, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo, la actividad física y la capacidad de superar adversidades e incomodidades. En Aguada llegó a destacarse la figura de Lázaro Ramos, residenciado actualmente en España, quien integró esta agrupación por varios años. Los sacerdotes fueron los más interesados en apoyar a este tipo de agrupaciones que de una u otra manera buscaban inculcar una disciplina en valores para la vida, el respeto y el servicio a la comunidad. Uno de ellos, el presbítero Cosme Cañas Carvajal, quien aparece en una de las imágenes del recuerdo. En las Semanas Santas era infaltable la presencia de los Scouts y los padres de familia veían con buenos ojos a los Scouts buscando la manera de apoyar estas valiosas iniciativas. La flor de lis es un símbolo muy representativo de las tropas Boy Scout y significan lo siguiente. Los 3 pétalos representan los 3 puntos de la promesa Scout. El central, el deber hacia Dios y patria. El de la izquierda, ayuda al prójimo y el compromiso con el entorno. Y el de la derecha, el deber hacia uno mismo y la observación de la ley Scout. Vale la pena destacar que las edades juegan un papel especial al integrar una tropa Scout. 6 a 8 años, castores. 8 a 11 años, lobatos. 11 a 17 años, Scout. 18 años en adelante, Rovers. Las etapas de progresión de la unidad Scout tropa están simbolizadas por 4 insignias que son cernícalo, halcón, águila y cóndor. Cada una de estas insignias simboliza la etapa que está viviendo los muchachos, específicamente los rangos de la edad. De esta manera, hemos recordado algunas curiosidades que llaman poderosamente la atención en esta primera parte y que hicieron parte de la cotidianidad vivida en Aguadas por aquellos años. No dejen de acompañarnos los jueves a las 7:30 de la noche
donde les estaremos contando grandes historias y por supuesto algunos de sus protagonistas. Agradecimientos a nuestro patrocinador, el señor Abdul Jalil Zanabria González. Feliz noche para ustedes, esperamos sus comentarios y sus sugerencias en nuestra página de YouTube. Que descansen y feliz noche.